Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bueno, por acá, su pastor Iván Landaeta. El día de hoy traigo un pequeño resumen de lo que el día de ayer terminamos el libro de Lucas. Y bueno, quiero regalarles esto para que quede en nuestras redes, en nuestro YouTube, esta enseñanza. Y tengo acá varias cosas escritas que quiero ir leyéndoles. Principalmente del libro de Lucas podemos hablar, como dijimos el día de ayer, que Lucas, empezando el libro, ya lo vamos a leer acá en primero de Lucas 1, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Fíjense cómo describe que fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírselo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te están enseñando, o de lo que te enseñaron. Fíjense algo, dice primeramente, ha decidido escribirlo ordenadamente. O sea, los hechos que están escritos por Lucas, que Lucas no fue un discípulo directo de Jesús, Lucas fue un discípulo de Pablo. Entonces, él, por todos estos relatos de Pablo, ¿verdad?, decidió tomar la iniciativa y escribir todos los relatos que Pablo le había contado, ¿ok? Buscar desde su origen los que fueron testigos presenciales de estos hechos y así, ¿verdad?, tomarlos y ordenarlos. Pero otra cosa aquí bien interesante es cuando él dice: mi excelentísimo Teófilo. Fíjense algo, yo busqué Teófilo. La palabra Teófilo, ¿verdad?, es un nombre. Teófilo es un nombre o tal vez un título de honor la persona a quien son dedicados los evangelios de Lucas y los Hechos, ¿verdad? Fíjate, pero el significado de la palabra Teófilo significa amigo de Dios, o según otros, amado por Dios. ¿Cuál es el concepto que yo les puedo decir aquí en este momento? Que él se estaba dirigiendo a cada uno de los creyentes que iba a recibir estas cartas o este evangelio, o el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque él pone excelentísimo Teófilo. Teófilo por el significado que tiene, y excelentísimo porque si estas cartas o estos pergaminos eran parados por algún romano, al ver excelentísimo, no se iban a atrever a romperlos o algo por el estilo, ya que posiblemente fuera dirigido a alguien importante y el soldado no tendría la potestad para poder saber si existía este excelentísimo Teófilo o no. Entonces, principalmente ese. Tenemos entendido también que Lucas era griego. Lucas no era un hombre judío, era un hombre griego. Entonces, por este motivo, ¿verdad?, Lucas no estaba esperando al Mesías. Él ve la perspectiva de la llegada de Jesús desde otro punto de vista. No el punto de vista como los judíos que estaban esperando al Mesías. Ellos anhelaban la llegada del que los iba a liberar de la esclavitud o del imperio romano. Lucas no, Lucas era un médico griego, el cual conoce a Cristo y se entrega su vida a través de Pablo y se convierte en discípulo de Pablo. Y no
estaba esperando a ningún Mesías. Entonces él, desde la parte emocional, no es afectada a la literatura que él hace. Aparte, por ser un hombre estudiado, letrado, él agarra y hace una investigación, ¿verdad? Y ordena los hechos, que es importante de lo que dice aquí. Fíjense algo bien importante. El diseño del Evangelio de Lucas, le voy a leer algo de lo que tengo acá. El diseño del libro es muy claro. Hay una larga introducción que prepara la historia de Juan el Bautista y Jesús. Luego, en el capítulo 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región natal de Galilea. Después de eso, pasa a una sección intermedia, extensa del libro que narra el largo viaje de Jesús a Jerusalén, lo que conduce al clímax de la historia, la semana final de Jesús en Jerusalén, que conduce a su muerte y resurrección, que luego nos lleva al libro de los Hechos. Vamos por partes, dice esto. Entonces, fíjense algo, él agarra y hace una gran introducción, narra todo el viaje desde Galilea hasta Jerusalén, donde se desarrolla el final de la historia de este libro, que es donde muere. Y como dice ahorita, que les estuve leyendo, bueno, habla un poco del nacimiento de Jesús. Dice, la extensa introducción relata en paralelo la historia del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Lucas presenta diversos personajes, como la anciana pareja del sacerdote Zacarías y Elizabeth. Luego la joven soltera María y José. A ambas parejas recibieron una improbable promesa divina de que iban a tener un hijo. Ambas promesas son cumplidas a raíz de la cual nace Juan y Jesús. Y sus padres cantan poemas de celebración. Como sabemos, está el poema de Zacarías y el canto de María. Bellísimos ambos, los recomiendo a que si no lo han leído, lo lean. Esa canción poéticas están llenas de ecos a los salmos del Antiguo Testamento y de los profetas, mostrando cómo esos niños deberían cumplir las promesas antiguas de Dios. Los poemas también muestran el papel de cada niño tendrá en la historia. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, quien prepara a Israel para reunirse con Dios y Jesús. Él es el Rey, el Mesías prometido a David. Fíjense todo esto transcurre en los primeros capítulos de Lucas, donde en los cánticos y en la profecía que canta Zacarías, que habla de todo esto. Y todo este primer tiempo de el nacimiento de Jesús y Jesús y Juan el Bautista. Entonces, luego podemos ver que el Espíritu Santo del Señor está sobre mí para predicar buenas noticias a los pobres y libertad a los prisioneros, traer nueva vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Una frase bien célebre que se encuentra en el libro de Lucas, ¿verdad? Que es la principal, es la misión que tiene Jesús para con los hombres, principalmente. Así que ahí en Lucas coloca ahora estratégicamente la historia de Jesús yendo de Nazaret, su ciudad natal, donde él comienza su misión pública. Acuérdense que en el antiguo cultura judía,
el hombre podía hacer figura pública o un acto público después de los 30 años. Por eso es que Jesús, a partir de los 30 años, es que sale a la palestra, sale a la figura pública y empieza a hablar en público sobre lo que su padre le había encomendado. Y es llevar las buenas nuevas a los oprimidos, a los cautivos, a los enfermos y todo esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, para predicar buenas noticias a los pobres y libertad a los prisioneros, traer nuevas vistas a los ciegos y libertad para los oprimidos. Junto con los otros evangelios, Jesús es presentado aquí como el Rey, el Mesías, trayendo las buenas noticias del reino de Dios. Principalmente la misión que Jesús tuvo fue esa: libertar a los cautivos, liberar a los oprimidos y regresar la vista a los ciegos. ¿Okay? Metafóricamente era abrir los ojos a la verdad que él iba a predicar, a la verdad que él estaba trayendo, que era una diferente totalmente a la que se vivía en ese tiempo a través del judaísmo, ¿okay? O a través del antiguo pacto que había hecho Dios con el pueblo judío. Dice acá, Lucas destaca unánimemente las implicaciones sociales de la misión de Jesús. Esto le iba a traer implicaciones sociales. Trae la libertad. La palabra griega es atesis, que literalmente quiere decir liberar, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo descrito en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel quedan liberados, cuando las deudas de las personas se cancelan, cuando la tierra que fueron compradas son devueltas a sus familiares. Todo es la recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Jesús dice que las buenas noticias de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, el pobre o el hebreo, ani, es una categoría más amplia que solo personas que no tienen mucho dinero. Se refiere en general a las personas de bajos estatus sociales en su cultura, como personas como discapacitadas, mujeres, niños, ancianos. También se puede incluir a los excluidos sociales, como las personas de otros grupos étnicos o personas por cuyas pobres decisiones de vida han sido excluidas de los círculos religiosos aceptables. Jesús dice que la venida del reino de Dios es una buena noticia específicamente para estas personas. Recuerden que Dios para ese tiempo solamente tenían acceso a Dios los judíos y los que sabían la ley y los que sabían la Torá. Los que no, ¿verdad? Eran excluidos. En ese tiempo había solamente para ellos dos tipos de personas: los judíos y los gentiles. Los judíos eran los que eran nacidos en judíos, y los gentiles, toda aquella persona que no era judía, ¿ok? Que no pertenecía al judaísmo. Bueno, así de esta manera, los gentiles no tenían acceso a la vida de Dios o acceso a Dios. Pero fíjense, algo bien resaltante de Jesús en este tiempo es que Él dice que viene por ellos, que viene a liberarlos, que viene por esas personas que han sido oprimidas y que no tienen acceso a Dios, y que a ellos les trae el reino de los cielos.
o sea, a nosotros. Hoy día, conocedores de una relación con nuestro Señor Jesús, es gracias a esa venida, a esas buenas noticias que vino y trajo Jesús a nosotros, que nosotros tenemos acceso a Dios, porque éramos considerados gentiles en ese tiempo y no teníamos acceso a las promesas de Dios. Hoy en día las promesas de Dios se abrieron al mundo, por eso el mundo ha escuchado la palabra de Dios y cada quien ha tomado la decisión de escuchar las promesas de Dios y aceptarlas o no. Fíjense algo. A continuación, Lucas pasa inmediatamente a un largo bloque de historias mostrándonos en qué consisten las buenas noticias de Jesús y a los pobres. Incluyen la sanación de una mujer enferma postrada en su cama, o la de un hombre que tenía una enfermedad en la piel, u otro que estaba paralizado. También nos cuenta la historia de Jesús dando la bienvenida en su comunidad a un recolector de impuestos, como es Levi, que no es financieramente pobre, pero también es un excluido social. Otra historia muestra a Jesús perdonando a una prostituta. Lucas nos muestra cómo el reino de Jesús trajo restauración y cambio a las circunstancias de la vida de todas las personas. Fíjense, empieza a narrar todas estas historias donde el recaudador de impuestos era un hombre judío, pero trabajaba para el Imperio Romano, recaudando impuestos del pueblo judío. Y era llamado publicano, era un hombre rechazado por la sociedad de ese entonces y era excluido. Y él lo llama a que se una a sus discípulos. Entonces empieza a obrar, empieza a actuar de la forma en que dijo que lo iba a hacer, ¿verdad? Libra a la prostituta y le dice que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Empieza a hacer sanaciones, ¿ok? Así que podemos empezar a ver aquí en esta primera etapa de la historia de Jesús cómo empieza a restaurar, ¿verdad? Eso en estas personas. El reino de Jesús trae restauración y cambio en las circunstancias de la vida de todas las personas. Expande el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Como la misión de Jesús atrajo a gran seguimiento, hace algo más llamativo incluso. Transforma a estas personas en un nuevo Israel, nombrado a 12 apóstoles como líderes, que corresponde a las 12 tribus de Israel. Luego Jesús presenta su manifiesto de un reino al revés. Lucas lo llama el Sermón del Monte. Dice que el amor de Dios por los excluidos y los pobres significa que su reino trae un cambio a todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un pueblo alternativo de Dios. Acuérdense que ellos los judíos esperaban al Mesías, iba a ser un guerrero que los iba a libertar, que les iba a dar libertad con batalla, con fuerza a todos los judíos de la esclavitud o del control de Roma. Entonces ellos esperaban literalmente eso. Y bueno, llega este hombre con una visión distinta de un pacificador, un hombre que no necesitaba armas para liberar al pueblo judío de su yugo o de su esclavitud, ¿verdad? Y no entendían porque lo que ellos esperaban o el concepto que ellos se habían hecho en su mente
Entiéndase que esto no lo decía la palabra, decía que venía el libertador, venía la persona que los iba a libertar de ese yugo, a libertar de la esclavitud, pero no decía cómo lo iba a hacer. Llega este hombre, un hombre de profesión carpintero, un hombre humilde, con mucha sabiduría, ¿verdad?, a libertar al pueblo judío de una forma distinta a como ellos pensaban. Por eso hay un choque de los valores que ellos ya venían estableciendo o establecidos en sus formaciones judías, y hay un gran choque con respecto a esto. Seguimos. Él está aquí para formar un pueblo alternativo de Dios que va a responder a la invitación de Jesús practicando una generosidad radical al servicio de los pobres. Fíjense que el principio de Jesús era ayudar, era servir. No, él lo dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Entonces ellos no entendían cómo un rey, como un Dios todopoderoso, venía a la tierra a servir y no a ser servido. Personas que van a liberar prácticamente el servicio hacia los demás y vivir para la pacificación y el perdón. Personas que son profundamente piadosas y que rechazan la hipocresía religiosa. Entiéndase, eso es algo que yo he venido comentando, que la religiosidad le hace daño a la relación con Cristo. Nosotros practicamos el cristianismo, que no es una religión, es una relación con Jesús y una imitación de lo que Él vino a hacer. Así como dijo Pablo, imíteme a mí como yo imité a Cristo. Esos son los fundamentos del cristianismo. Imitar la vida de Jesús. No venir a tener una vida para que lo sirvan y una vida que no es la que Jesús vino a hacer como ejemplo. ¿Ok? Ahora bien, la visión radical del reino de Jesús requiere una autoridad divina. Comienza a generar resistencia y controversia, específicamente entre los líderes religiosos de Israel. Su acercamiento a personas cuestionables es una amenaza para sus tradiciones religiosas. Lo que estaba pasando, que les acabo de comentar con Mateo, que era un publicano y que Jesús lo recibió como uno de sus discípulos. Y su sentido de estabilidad social. A raíz de todo ello, estos comienzan a acusar a Jesús de blasfemia y de ser un borracho que se mezcla con pecadores, porque lo veían sentado en la mesa con prostitutas, con mujeres que estaban endemoniadas, con hombres que eran publicanos, y eso ellos no lo entendían, los religiosos de esa época. Por eso el peligro de la religiosidad, porque la religiosidad lo que hace, o su principio fundamental, es una lucha de poder. La religión no te lleva a ser libre, la religión te lleva a ser cautivo de una lucha de poder entre el mundo y esa religión que quiere tener cada día más seguidores y más poder. Eso realmente es. En cambio, el cristianismo lo que hace es llevar a más personas a los pies de Cristo y hacerlas libres, ¿ok? Y a empezar a emprender los principios de valores de Jesús. Bueno, y después dice esta frase que muchos recordamos, dice: este es mi hijo escogido. Este bloque culmina con la nueva revelación de la misión de Jesús a sus discípulos. Les dice que sí, que Él es el rey de los mesías, el rey mesiánico, y que va a confirmar su reino sobre Israel al morir en Jerusalén. Esto fue algo que nunca entendieron los apóstoles. Los apóstoles no entendieron lo que Él les estaba diciendo, que Él venía a morir, pero ¿cómo va a morir si nos va a libertar? Es lo que les vengo diciendo. Era algo que contradecía de la imagen que ellos se habían hecho
de quien venía y que va a confirmar el reino sobre Israel al morir en Jerusalén, convirtiéndose en el sufrido rey sirviente de Israel, como dice en Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. En ese momento él venía por solamente su pueblo, ¿ok? Luego esta idea impactante es ampliada en la siguiente historia, en la que Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos y se transforma repentinamente enfrente de ellos. Son envueltos en unas nubes con la presencia de Dios que anuncia: este es mi Hijo escogido. También están allí con él Moisés y Elías, los otros 2 profetas que encontraron la presencia de Dios y su voz en una montaña. Luego nos cuenta que hablaban juntos acerca del éxodo de Jesús, que él estaba por cumplir en Jerusalén. La palabra griega éxodo es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas retrata a Jesús como el nuevo Mesías, al que va a sacar al pueblo de la esclavitud, pero esta vez de otra forma. Quien liderara su nueva reformado Israel a la libertad y a la liberaría de la tiranía de los pecados y la maldad de todas sus formas, personal, espiritual y social. Fíjense una cosa, él no vino a liberar al pueblo de Roma, y esa era la mala vista, la mala forma en que habían interpretado las antiguas escrituras sobre cómo iba a liberar el Mesías al pueblo. Él venía con una nueva reforma, él venía con una nueva idea, que era liberar al pueblo que estaba cautivo del pecado. Tenían que estar sacrificando animales para estar tratando de agradar a Dios constantemente. En este tiempo Jesús vino a hacer un sacrificio que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre salió. Y fue la gran reforma del pueblo de Israel que Jesús hizo. Ellos esperaban un guerrero y este vino por un siervo que se sacrificó por todo su pueblo para sellar con su sangre un pacto nuevo con la humanidad y cambiar, como lo acabo de leer, la perspectiva personal, espiritual y social de la humanidad. Tanto así que, bueno, hasta en la fecha la cambió. Hoy vivimos en el año 2023 después de Cristo. Esto nos lleva a la segunda parte del libro, la larga sección central del libro, en la que Jesús conduce a su recién formado Israel en un viaje a Jerusalén. Sabemos que era lo que iba a pasar en Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas de Jesús y las parábolas dadas en el camino a varias personas que se fue encontrando, principalmente su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas representa el seguimiento de Jesús como un viaje. Es algo que se hace y en el que se aprende a medida que va avanzando en el camino de la vida. Fíjense algo importante que tengo que aprender. Entiéndase que Jesús, lo primero que conformó al empezar a caminar en su misión o en su visión fue crear discípulos. Entiéndase que la forma en que Jesús vino a empezar su ministerio fue creando discípulos. Entiéndase que
Para tú ser un líder, tienes que ser primeramente un discípulo y formarte y aprender de la palabra de Dios, así como dice Pablo, lo dije hace unos minutos, aprendan de mí como yo aprendí de Jesús. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es imposible. Yo muchas de las cosas y fundamentos que tengo y que puedo compartir con ustedes son a través de horas de conversación con mis antiguos líderes, con mis mentores, pastores mentores, y todavía hoy en día siempre me reúno con otros pastores y hablamos temas para nutrirse uno tanto de la palabra como de la sabiduría que Dios le ha dado a otros hombres de Dios. Es imposible que un líder que nunca ha sido discípulo sea líder en el cristianismo. Eso no va de la mano. Es imposible que vaya de la mano. Así que es una reflexión, porque aquí claramente se ve cómo Jesús empezó a formar discípulos. Es decir, primero Jesús invita a los discípulos a su misión. Fíjense, fundamentalmente Jesús forma discípulos, forma personas a que lo sigan y que se nutran con la enseñanza y la sabiduría que Él ha traído para después ellos puedan formar más discípulos. Así que ser un discípulo de Jesús desde el principio significa participar en la misión del reino de Jesús, haciéndolo tuyo. Así de sencillo. Si tú no haces tuyo el reino de los cielos, es imposible que te conviertas en un discípulo. En este tema, el discipulado a Jesús le costó, ¿verdad?, a esos hombres y a esas mujeres dejar todo, ¿verdad? Sabemos que Pedro, Juan eran pescadores y dejaron las redes para convertirse en pescadores de hombres, como se lo dijo Jesús. Cuando los discípulos de Jesús regresan, comienzan a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la providencia de Dios. Es justamente en estos capítulos en los que Jesús habla más acerca del dinero. Parece que nosotros a veces en las iglesias, algunos cuando se habla de dinero, pareciera que estuviéramos hablando de otras religiones. Pues no, Jesús habló bastante en las escrituras del dinero, porque Él pone bien claro de dónde viene la provisión, ¿verdad? Y para qué es usada la provisión que Dios pone en las manos de los administradores del reino de los cielos. Bueno, hermano, espero que esto que les estoy compartiendo les esté siendo para edificarlos. Así que espero comentarios tanto en el grupo de WhatsApp de la iglesia, así como aquí en YouTube lo pueden hacer. Otra cosa importante que también podemos hacer es compartir este enlace para que las personas, a partir de este libro, nosotros vamos a empezar a transmitir todas las enseñanzas, como lo habíamos estado haciendo hace mucho tiempo, todas las enseñanzas nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. A medida de que viaja, continúa formando su nuevo Israel. Encuentra todas estas personas que están enfermas o ciegas. Encuentra a los samaritanos. Esta es una parte bellísima que se encuentra ahí, que son antiguos enemigos del pueblo judío. Eso hay que entender ese contexto para ver lo que sucede cuando Jesús encuentra a la samaritana. También se encuentra el famoso Zaqueo como hombre judío, pero que dirige los recaudos de los impuestos para los romanos. Todos estos excluidos sociales se encuentran con Jesús y son transformados. Esta es la vez donde Zaqueo, Jesús le dice que esta noche cenará con él en su casa y lo invita, y por supuesto todos los religiosos empiezan a
a hablar mal de Jesús porque se sienta con este tipo de personas a la mesa. Lucas incluye múltiples historias de Jesús, encuentros con líderes de Israel que se convierten todos en debates acalorados, en los que Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Principalmente lo que más daño le hace a las personas, el orgullo y la hipocresía. ¿Por qué? Porque eso evita que la palabra entre en tu corazón y haga el trabajo. Cuando tú antepones el orgullo y la hipocresía ante de la palabra, por supuesto la palabra no transforma la vida de las personas. Y después viene: mi hijo estaba perdido, pero ahora lo ha encontrado. Esa parábola espectacular que es la del hijo pródigo. Estos encuentros constantes se capturan memorablemente en la parábola de que Jesús explica del hijo pródigo. Un padre tiene dos hijos, uno huye y despilfarra toda su herencia neciamente, pero luego regresa arrepentido. Su padre lo perdona y organiza una gran fiesta para celebrar que mi hijo estaba perdido, pero ahora es encontrado. Por otro lado, el hermano mayor, que nunca dejó a su padre, está enojado. Le reclama a su padre la generosidad que tiene con ese hijo sin méritos. En esta famosa parábola, Jesús explica toda la misión de su reino a esos líderes. Su fiesta representa la alegría acogida de Dios de toda clase de personas en su familia. Es cuando Jesús abre las puertas del pacto que está a punto de hacer con la humanidad a toda la humanidad, a todo el que desea recibirlo como su Señor y Salvador. Por eso el hijo mayor, que serían los judíos, en este caso se molestan, porque él abrió para los samaritanos, para los griegos, para los romanos, para todo el que deseaba recibir a Jesús. En esta famosa parábola Jesús explica toda la misión de su reino y esos líderes. Si su fiesta presenta alegría, esto ya lo leímos, ¿verdad? El único requisito para entrar es humildad y arrepentimiento. Dos cosas importantes que al ser humano le cuestan muchísimo, que es ser humilde y arrepentirse. Y así destaca la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino. Al revés, dice acá, porque es un reino al revés, porque no está formado con las mismas bases que se formó en ese momento el pueblo de Israel. Esta resistencia a Jesús va creciendo. Finalmente llega a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Cuando se acerca a la ciudad, está llorando. Sus discípulos lo aclaman como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo acusan y denuncian. Él sabe que el rechazo de su reino de paz va a colocar a Israel en un camino de resistencia, de rebelión contra el imperio romano. Traerá la caída de la ciudad. Es esa destrucción de Jerusalén la que Jesús simboliza, personifica cuando entra en el templo y echa a todos los vendedores de animales. Provoca un paro al sistema de sacrificios. Dice que este lugar de adoración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruido. Ahora bien, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, conduciendo a la predicción de Jesús
que los ejércitos romanos un día rodearán la ciudad y la destruirán junto con el templo, y que todo esto ocurrirá dentro de una generación. Así tal cual pasó. Poco tiempo después de la muerte de Jesús, los romanos sitiaron Jerusalén y fue totalmente destruida y quemada con el templo. Tras esta, y ha sido el último templo que existió, ya que esa era la segunda construcción del templo, porque el primer templo, el construido por Salomón, fue destruido por el ejército babilónico. Luego lo volvieron a levantar y fue destruido por el ejército romano. Tras este enfrentamiento en el templo, Jesús se retira con sus discípulos a celebrar la comida de la Pascua. Es la comida simbólica anual que recuerda la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Jesús convierte en esta cena el pan y el vino de la comida en los nuevos elementos de este nuevo éxodo. Su cuerpo destrozado y su sangre derramada traerán la liberación al renovado Israel de Jesús. Después de la comida, Jesús es arrestado y es interrogado por los líderes judíos. Los juzgan como uno que dice ser rey, y Lucas enfatiza que Jesús es inocente. Pilatos, el gobernador romano, declara en 3 ocasiones que Jesús es inocente antes de entregarlo. Incluso Herodes, el gobernante de Galilea, no lo encuentra nada de qué acusarlo, pero los líderes finalmente obligan a Pilato a que lo crucifiquen, y es crucificado. Tanto así que Pilato, para justificar algún tipo de acusación o de cargo por condenar a un hombre inocente, aquella famosa frase que Pilato se lavó las manos sobre la culpa que pudiera tener sobre este hecho. En su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios. Enseñó muchos acerca de eso. Ofrece el perdón de Dios a los soldados cuando lo crucifican, y luego, cuando uno de los criminales ejecutados a su lado se da cuenta de quién es Jesús realmente, dice: recuérdame cuando estés en tu reino. Las palabras de Jesús son una promesa de esperanza para el humillado criminal. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Después, con esta última acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en un sepulcro, y en el primer día de la semana algunos de sus discípulos van al sepulcro y lo encuentran vacío. Allí se encuentran con 2 figuras angelicales. Ellos les dicen que Jesús está vivo y que ha resucitado de entre los muertos. Los discípulos se van con sus mentes confundidas, y es justo en ese momento cuando Lucas relata una de sus historias más bellas. 2 de los discípulos de Jesús se están yendo de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús. Esta es la historia relatada del camino de Emaús. Están dolidos por la muerte de Jesús, y de repente Jesús está caminando al lado de ellos, pero ellos no lo reconocen. Es velada su vista y no lo reconocen. Él les pregunta por qué están tan tristes. Ellos le cuentan acerca de todas sus esperanzas, que Jesús fuera el que redimiría al pueblo de Israel, pero ahora está muerto. Que todo fuera para nada, dicen estos discípulos. Luego Jesús come con ellos y parte el pan, tal como lo hizo en la cena de Pascua. Ellos lo reconocen en ese preciso momento en que él parte el pan. Entonces él desaparece,
Lucas nos cuenta esta historia para enfatizar lo que significa el seguimiento de Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su visión de la realidad acerca de Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solamente cuando nos rendimos al reino de Jesús que se nos personifica en el cuerpo quebrantado en la cruz, ofreciendo el amor de entrega. Es solamente entonces cuando vemos y conocemos al verdadero Jesús. La escena final del libro es otra comida en la que Jesús se aparece a sus discípulos y les explica desde las escrituras antiguas del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, y así el Mesías se convertiría en el Rey de Israel, sufriendo y muriendo por sus pecados y conquistando su maldad con su resurrección. Un libro maravilloso donde vemos el poder manifestado de Jesús y un ejemplo vivo de que a veces muchos de nosotros deseamos que Jesús se nos revele, que Jesús sea revelado en nuestras vidas, que Jesús nos hable, pero no queremos rendir nuestras vidas a Él. Es muy fácil querer decirle: Dios, háblame, Dios, dime, pero no rendimos nuestras vidas. La rendición de nuestras vidas a Jesús tiene precio, y es un precio de creerle, es un precio de caminar en fe, es un precio de hacer siempre la voluntad de Jesús y no la nuestra. Así como estos discípulos deciden irse de Jerusalén y en el camino de Emaús Jesús los encuentra y no lo reconocen, es porque ellos estaban caminando bajo su agenda y no en la agenda de Jesús. Entonces, porque Él había dado órdenes bien claras que se quedaran en Jerusalén hasta que fuera el momento, y ellos no lo hicieron. Ellos partieron porque creían que ya Jesús estaba muerto. Muchos de nosotros nos pasa lo mismo que a este discípulo. No vemos a Jesús vivo, no vemos a un Jesús resucitado, no vemos a un Jesús poderoso. Por eso Jesús no se nos manifiesta. Así que, hermanos, la invitación es para el próximo miércoles que puedan acompañarnos a empezar el libro de Santiago. Un libro bien corto, pero bien poderoso. Luego de Santiago tendremos el libro de Apocalipsis. Así que los invito a que nos acompañen todos los miércoles a este estudio bíblico. Pronto yo creo que ya para Santiago estaremos transmitiéndolo también a través del canal de YouTube. Y luego de cada final de cada libro yo estaré dándoles un resumen de todo el libro para aquellos que se perdieron algo o quieren tener una visión más general de lo que el libro que estudiamos. Dios los bendiga, hermanos, que el Señor Todopoderoso vaya delante de ustedes como poderoso gigante. Así que créanle al Señor, porque el Señor es Dios.